Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre tablas dinámicas y gráficos dinámicos con los que podemos trabajar en Excel. Las tablas dinámicas son una herramienta que nos permite analizar grandes volúmenes de datos, nos permite resumir esta información, analizarla y presentarla. Al mismo tiempo, los gráficos dinámicos son una representación gráfica de las mismas. Para realizar tablas dinámicas tenemos que tomar algunas consideraciones, como por ejemplo que toda la información de nuestra base de datos tiene que venir suministrada en forma de columnas, de esta manera, con los enunciados en la parte de arriba y todos los datos de la información hacia abajo a manera de columnas. Nosotros vamos a trabajar con esta base de datos que tiene algunos campos de algunos elementos que podemos ir filtrando uno por uno. ¿Cómo insertamos una tabla dinámica en nuestra hoja de datos? Pues nos vamos a la sección de insertar y aquí tenemos un botón que dice tabla dinámica. Al seleccionar este botón nos abre esta ventana donde vamos a seleccionar la tabla de la que queremos generar nuestra tabla dinámica. Vamos a seleccionar toda nuestra tabla, podemos seleccionar también toda la hoja si quisiéramos. En este caso seleccionaremos solo lo que necesitamos. Y aquí tenemos en las opciones, podemos agregar nuestra tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o agregarla en la misma hoja de cálculo. Lo recomendable siempre es hacerlo en una nueva hoja de cálculo, así que lo vamos a hacer así. Se nos va a abrir una nueva hoja que tiene esta interfaz. No tenemos nada aún en nuestra tabla dinámica ya que no hemos agregado campos. Y tenemos aquí en la parte derecha todos los campos con los que podemos trabajar. Como podemos observar, los campos corresponden a los enunciados que tenemos en nuestra tabla origen y son con los que podemos trabajar. Debajo de nuestros campos tenemos las áreas en las que podemos ingresar estos campos. Tenemos el área de filtros, columnas, filas y valores. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir arrastrando todos los valores a las diferentes tablas, a las diferentes áreas donde queremos utilizarlas. Por ejemplo, si queremos que nuestra tabla dinámica tenga como base los códigos, podemos arrastrar los códigos a la parte de las filas y vamos a observar todos los códigos aquí. Podemos arrastrar la sección de los costos a los valores y entonces van a aparecer los costos de nuestros códigos. Cabe recalcar que aquí, donde dice suma de costos, es donde tenemos que tener bastante cuidado porque este campo puede estar mostrándonos varios datos a la vez. ¿A qué nos referimos a esto? Si nosotros seleccionamos este campo con clic derecho y vamos a resumir valores, podemos ver que puede resumir los valores por suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto. Por ejemplo, si nosotros colocamos recuento, vamos a ver que nos cuenta cuántas veces este código se repite en la tabla original. El primer código se repite una vez, a diferencia del segundo código que se repite 3 veces. Vamos a ir a la parte de atrás otra vez y lo vamos a regresar a suma, donde estaría sumando los costos de estos valores. Podemos agregar otro campo, por ejemplo, agregamos el campo de color. Si es que lo agregamos debajo del campo de código, el campo de código va a tener en su interior el campo de color, como podemos ver aquí. Si nosotros lo hacemos exactamente al contrario, vamos a hacer que el campo de color contenga los códigos, entonces nos va a plantear amarillo y cuántos códigos son amarillos, azul y cuántos códigos son azules y así sucesivamente. También podemos trabajar con los campos de filtros, por ejemplo, si es que queremos tener un filtro por materiales, vamos a arrastrar el campo de materiales al área de filtros y nos va a aparecer esta pestaña en la parte de arriba donde podemos filtrar todos los materiales. Por ejemplo, quisiéramos ver solo los que están fabricados en acero, podemos ver solo los que están en acrílico y así podemos ir alternándolos sucesivamente. Vamos a eliminar este campo de aquí. Otra manera de agregar filtros es justamente en la barra de herramientas. Como se pudieron haber dado cuenta, en la barra de herramientas nos van a aparecer dos ventanas más, que es la de analizar tabla dinámica y la de diseño. En la parte de analizar tabla dinámica podemos seleccionar
esta opción de aquí que dice insertar segmentación de datos. Insertamos la segmentación y elegimos qué manera queremos para filtrar. Vamos a hacer exactamente el mismo de materiales y vamos a ver que nos aparece esta ventana de aquí, que lo que hace es permitirnos filtrar exactamente de la misma manera que lo hacía el filtro. Podemos seleccionar varias o no seleccionar ninguna. Podemos seleccionar esta ventana y darle suprimir y se va a eliminar de nuestra tabla dinámica. Vamos a ver ahora las pestañas que tenemos en la parte de aquí arriba. La pestaña de diseño es bastante sencilla. Nos permite nada más cambiar el diseño de nuestra tabla dinámica. Podemos cambiar el color, podemos cambiar todas estas opciones que nos permite aquí el Excel. En la parte de analizar tabla dinámica, en cambio, tenemos ya opciones pues destinadas obviamente al análisis de la tabla. Y vamos a empezar con la opción de actualizar. ¿Para qué nos sirve esta? Pues bien, imaginemos el caso en el que en nuestra tabla dinámica decidimos cambiar alguno de estos valores. Decidimos que, por ejemplo, decidimos que este valor en vez de 75 va a ser 700 y que este valor en vez de 8 va a ser 800. Para que nuestra tabla dinámica pueda leer automáticamente esos valores, vamos a ir a analizar tabla y vamos a poner actualizar. Como podrán haberse dado cuenta, se actualizaron automáticamente algunos de los valores, que son justo los correspondientes a los que cambiamos anteriormente. También podemos darle clic derecho en la tabla y poner actualizar. Esto nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Para qué sirve la opción que está justamente al lado de cambiar origen de datos? Esta nos sirve cuando la tabla que estamos utilizando como origen tiene algún cambio o se agregó algún campo, o se eliminaron algunas filas. Entonces, si nosotros la seleccionamos, nos va a abrir esta ventana y nos permite seleccionar nuevamente la tabla con la que queremos trabajar. En este caso no tenemos ningún cambio, así que vamos a seleccionar exactamente la misma tabla. La vamos a dejar tal cual. Vamos a cambiar el diseño a este azul de aquí, como estaba inicialmente. Y vamos a agregar otro campo de valor. Listo. Ahora vamos a ver qué opciones tenemos para trabajar con los campos. Una opción muy interesante para trabajar con los campos es la opción de generar nuevos campos que trabajen con la información que nosotros tenemos en la tabla. ¿Y cómo hacemos esto? Pues primero nos vamos a ir a la pestaña de analizar tablas dinámicas. Y en esta opción de cálculos vamos a seleccionar esta que dice campos, elementos y conjuntos. Seleccionamos y ponemos campo calculado. Nos va a abrir una ventana que nos permite generar nuestro propio campo. Para ponerles un ejemplo, vamos a crear el campo que nos calcule el precio sumado el IVA. Entonces vamos a colocar el nombre del campo, que sería precio más IVA. Y en esta sección vamos a colocar la fórmula que queremos que nuestro campo calcule. En este caso lo que tiene que hacer es utilizar el precio. Como pueden ver, aquí vemos nuestros campos y para trabajar con nuestros campos vamos a colocar el campo, insertar campo y se nos inserta en nuestra fórmula. Entonces tenemos el precio y a esto le debemos sumar el IVA, que va a ser la sumatoria de el mismo campo calculado multiplicado por 0.2. Vamos a cerrar el paréntesis, vamos a poner aceptar y automáticamente vamos a ver que se generó un nuevo campo que dice precio más IVA. Podemos ver también en la parte de la derecha que se agregó el mismo campo con el que ya podemos trabajar y moverlo a través de las diferentes áreas que tenemos aquí. Otra acotación bastante importante es que cuando tenemos varios campos dentro de las filas o dentro de las columnas, podemos seleccionar la columna de aquí y podemos colocar estos botones para suprimir las selecciones o para de la misma manera abrir las selecciones. De esta manera las tablas dinámicas nos permiten presentar la información y realizar una serie de análisis que nos permiten filtrar todos estos campos de una manera más sencilla y llegar a algunos resultados bastante específicos. Ahora bien, ¿cómo agregamos un gráfico dinámico a esta presentación? Pues lo único que hacemos es
seleccionada nuestra tabla dinámica, vamos a ir a este botón de aquí que dice gráficos dinámicos y vamos a darle clic. Automáticamente se nos abre la sección de gráficos. Este va a ser el gráfico recomendado por defecto, pero en realidad podemos seleccionar cualquiera de estos gráficos, donde nosotros vamos a seleccionar el que pues más se acomode al cálculo que estamos diseñando. Por el momento vamos a seleccionar las columnas, le damos a aceptar y tenemos ya insertado nuestro gráfico dinámico. ¿Por qué se conoce como gráfico dinámico? Pues porque tiene los filtros ingresados aquí dentro. Como podemos ver, tenemos estos botones en la parte de abajo que corresponden al código y al color, que son a su vez lo que teníamos en las filas, el código y el color. Seleccionamos, para dar un ejemplo, un color, vamos con el rojo y vamos a ver cómo nuestro gráfico cambia automáticamente, así como nuestra tabla dinámica. Están relacionados mutuamente, así que van a cambiar el uno dependiendo del otro. Podemos, por ejemplo, filtrar también dependiendo de un modelo y vamos a ver que nuestro gráfico va cambiando. Para representarlo mejor, pues vamos a volver al gráfico que teníamos antes. Y una cosa que podemos agregar cuando se trata de gráfico de barras es la línea de tendencia. Entonces podemos seleccionar las barras que vamos a utilizar, las azules, las naranjas o las grises en este caso. Vamos a seleccionar las grises, le damos clic derecho, agregar línea de tendencia y nos va a insertar automáticamente la línea de tendencia. En la parte de la derecha tenemos las opciones de la línea de tendencia que nos permite que sea exponencial, lineal, logarítmica, polinométrica, potencial o media móvil. Entonces seleccionamos la que más deseamos y podemos aquí también cambiar las características. Podemos ponerle en otro color, podemos subirle al grosor de la línea para verificar lo que estamos realizando y así tener un gráfico que represente de la mejor manera lo que tenemos en nuestra tabla dinámica. Esto es básicamente lo que se puede realizar con las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos, que son unas herramientas bastante útiles al momento de presentar la información. Sigan viendo nuestros módulos para enterarse más sobre lo que podemos hacer con la herramienta de Excel.